esta vida fáltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo que me está probando, llevará me salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza de linaje humano puede impartirle plena salvación.
calurosa bienvenida nuevamente por darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Como ustedes están mirando, hemos estado trayendo delante de ustedes para que investiguemos más acerca de estos temas que muy pocas veces se tocan, especialmente la diferencia entre salir al campo, entre un puesto de avanzada, el construir escuelas, el construir sanatorios, cuáles son los propósitos de Dios para cada una de estas partes que tienen que ver con nuestra edificación, nuestra instrucción. Y queremos pues traerles estos temas para que se animen a investigar más profundamente y antes de dar un paso tomemos decisiones correctas que vayan acompañado de la palabra de Dios y de los consejos del espíritu de profecía. El día de hoy estaremos tocando la tercera parte de esta serie, donde estaremos analizando a la salida al campo y estaremos contestando estas dos preguntas que hemos colocado ahí en la presentación, donde dice que si no salgo de la ciudad, me pierdo. O la otra pregunta sería, si salgo al campo, ¿ya estoy salvado? Pues ese tema lo estaremos analizando el día de hoy a la luz de a la ley y al testimonio. Nos dejaremos guiar por la palabra de Dios y nos afianzaremos en el testimonio. Aquí vamos a mirar también como por ejemplo nos están dejando un mensaje aquí donde dice salgan de Estados Unidos. Cuando la gente solamente habla por hablar y no conoce realmente lo que está escrito en la palabra de Dios y en los testimonios, como vamos a mostrar hoy en día, solamente toma decisiones sin siquiera saber, comenta sin siquiera conocer. Y además de eso, ah, tuercen las escrituras y tuercen los testimonios para declarar algo que la palabra de Dios nunca lo ha dicho y también para declarar algo que el espíritu de profecía tampoco ha declarado. Así que yo los invito para que nos acompañen y juntos estudiemos a la luz de a la ley, que es la palabra de Dios, y el testimonio que está escrito ahí. Y a la final, como vamos a mirar a través de los testimonios, no se dejen guiar por ningún hombre e inclusive por mí. Ni siquiera tomemos nuestras propias decisiones o nuestros propios pensamientos sin antes estar afianzados en la palabra de Dios y en los testimonios. Y es que hemos traído este tema porque así comentan algunos que si usted está en la ciudad está perdido. Y otros afirman que si usted sale al campo ya está salvo. Pues esas son las preguntas que vamos a contestar el día de hoy. Así que pues los voy a invitar a que juntos me acompañen para que demos inicio a esta presentación. Y así vamos a mirar qué es lo que dice la palabra de Dios, los testimonios. Los voy a invitar, apreciados hermanos, a que me acompañen en oración y dejemos que la palabra de Dios sea nuestra guía, dejemos que los testimonios sean nuestro fundamento y que el Espíritu Santo nos dirija en el estudio de su palabra de esta noche. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, Señor mi Dios, nos postramos de rodillas en este lugar
en este humilde lugar donde se ha preparado para compartir tu palabra. Queremos suplicarte, queremos pedir tu dirección, queremos suplicarte, mi Dios, que a través del estudio de tu palabra, a través del estudio de tus testimonios, nosotros conozcamos más acerca de este tema antes de dar un paso al frente. Ayer nos dirigiste a través del estudio de tu palabra, de los testimonios y de la historia. ¿Cuál es el propósito de levantar escuelas? El propósito de levantar escuelas de sostén propio. Y ¿cuál es la diferencia entre una escuela de sostén propio y la salida al campo? Hoy te ruego y te suplico que nos sigas dirigiendo en estos estudios. Te ruego y te suplico que no sean mis palabras las que hablen. Me quiero afianzar en lo que está escrito en tu palabra y lo que está escrito en tus testimonios. Y a la final, Señor, que no se queden con las mías, con mis palabras, sino que cada uno de nosotros, como debe de ser nuestra responsabilidad, debemos de ir a investigar por nosotros mismos, pues está en juego nuestra vida eterna. Así pues, Señor mi Dios, ayúdanos con los aparatos, ayúdanos con el internet, ya que ha estado lloviendo mucho por estos días y te ruego y te suplico que eso no sea un impedimento para poder compartir tu mensaje en esta noche. Bendice a mis hermanos alrededor del mundo, sé con ellos y de igual manera dirígelos con la preciosa presencia de tu Espíritu Santo. Todo esto te lo vamos a pedir y suplicar en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Así que vamos a comenzar en esta noche, como hemos venido presentando acerca de la diferencia entre salir de las ciudades, establecer escuelas de sostén propio, la diferencia entre establecer una escuela de sostén propio y un sanatorio, y el por qué debemos de conocer estas diferencias. Así que la primera pregunta que ustedes miran ahí en su pantalla es acerca de: si no salgo de la ciudad, ¿me pierdo? Y la segunda pregunta es: si salgo al campo, ¿ya estoy salvado? Porque muchos dicen, apreciados hermanos, que si usted se queda en la ciudad está perdido. Y otros dicen que si salen al campo ya están salvos, ya se sienten salvos. Y dan por sentados muchas cosas que no están de acuerdo a la Biblia y al espíritu de profecía. Y es que vamos a mirar nosotros a través de la pura verdad que usted puede salvarse o perderse en el campo. Claro que sí. Vamos a mirar algunos testimonios de las Sagradas Escrituras y vamos a mirar también algunos testimonios del espíritu de profecía, y también vamos a mirar algunos testimonios de cómo es que algunos han salido al campo y ha sido su peor desgracia. De igual manera, como estamos mirando aquí, usted puede salvarse o perderse en el campo. También encontramos que usted puede salvarse o perderse en la ciudad. Claro que sí. Porque vamos a encontrar también que a lo largo de la historia, muchos han pasado al descanso tanto en el campo como en la ciudad. Y los que mueren en el campo, o los que están en el campo, tanto como los que están en la ciudad o los que mueren en la ciudad, todos, la Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
Es decir, todos pasaremos por un juicio antes de entrar a la vida eterna. Y ese juicio va a llegar a todo habitante de la tierra, esté en el campo o esté en la ciudad. Así que encontramos pues que usted se puede salvar o perder en la ciudad. También vamos a mirar que no todos los que se vayan a vivir al campo serán salvos. Sí, no todos, porque muchos que están en el campo no van a pasar el examen del juicio investigador. Porque aunque usted no lo crea, también en el campo hay pecado. También en el campo se cometen abominaciones. También en el campo se transgrede la ley de Dios. Como también ocurre en la ciudad. No todos los que se queden en las ciudades se perderán también. ¿Por qué? Porque muchos que han pasado al descanso a través de la historia, tanto de la Biblia como de los pioneros adventistas, muchos descansaron en las ciudades creyendo en el mensaje de salir de las ciudades y no por eso se van a perder. Así que vamos a mirar en primer lugar que todos somos salvos de la misma manera. Todos somos salvos de la misma manera. Eso nos lo dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 8 y 9. Ustedes van a mirar ahí que solamente hay una forma de ser salvo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe en nuestro Salvador Jesucristo. Y miren lo que dice el gran apóstol Pablo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y ahora miren lo que dice el versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Noten que encontramos que la salvación no es por obras, es por un don que Dios en su infinito amor y misericordia le otorga a la raza caída. Así que nadie va a ser salvo por obras. Las obras vienen por la obediencia a la palabra de Dios. Las obras vienen por la obediencia a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que vamos a mirar que no todos nos salvamos de la misma manera. Todos vamos a pasar al juicio investigador, tanto los que estén en las ciudades como los que estén en el campo. Todos vamos a ser juzgados por la ley divina, los 10 mandamientos. Y todo aquel que transgreda la ley de Dios, esté en el campo o esté en la ciudad, no será salvo. Así que estamos mirando que tanto los que estén viviendo en las ciudades como los que estén viviendo en el campo, hay una sola norma, hay una sola regla, todos por igual, porque la Biblia nos va a decir, vamos a mirar nosotros en la Biblia, en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo 10, encontraremos una declaración que hace el gran apóstol Pedro. Miren lo que dice en el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: a la verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas. No, mis apreciados hermanos, Dios no hace acepción de personas.
Dios va a ser justo para con los que estén en la ciudad como para los que estén en el campo. Y tanto el que está en la ciudad va a ser juzgado por la ley, como el que está en el campo va a ser juzgado por la ley. Y de la misma manera como el que está en la ciudad es salvado, de la misma manera es salvado el que está en el campo. Hay una sola regla, hay una sola norma y hay un solo camino a la salvación. No hay dos caminos, uno solo. De igual manera, tanto los que estén en la ciudad como los que estén en el campo, muchos no van a ser salvados. Miren lo que dice la palabra de Dios, donde encontraremos que todos podemos perdernos por la misma causa. Y eso lo dice la palabra de Dios. Dice Mateo capítulo 7 y el versículo 22 al 23. Muchos, esos muchos incluye a los que están en las ciudades y a los que están en el campo. Muchos me dirán en aquel día, sí, en el día del juicio, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso se hace tanto en el campo como en la ciudad. Y entonces les declararé a los que están en el campo y a los que están en la ciudad: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sí, mis apreciados hermanos, les digo, solamente hay un camino a la salvación y hay un camino también a la perdición. El camino a la salvación es por un don gratuito que es a través de nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Y de igual manera, el camino a la perdición es solamente uno: aquel que profesa creer en Dios, que profesa creer en Cristo, pero no guarda sus mandamientos, transgrede la ley, como dice aquí, hacedores de maldad. Y tanto en el campo como en la ciudad hay hacedores de maldad, transgresores de la ley. Así que no necesariamente porque usted esté en el campo ya está salvado, ni tampoco porque usted esté en la ciudad está salvado. Claro que no. Así como va a haber gente que vive en el campo y se va a salvar, también va a haber gente que vive en el campo y se va a perder. Así como hay gente que vive en la ciudad y se va a perder, también hay gente en la ciudad que se va a salvar. Eso lo dice la palabra de Dios. Vamos a mirar un caso de un grupo de personas que se fueron a vivir al campo. Establecieron ahí su puesto de avanzada. Establecieron ahí su lugar donde iban a esperar al Señor Jesús. Era un grupo de guardadores del sábado. Dicho sea de paso, la mensajera del Señor dice en el libro Evento de los Últimos Días que no todos los que guardan el sábado serán sellados. Es decir, no todos los que guardan el sábado en el campo serán sellados, ni todos los que guardan el sábado en la ciudad serán sellados. Hubo un grupo en el pasado que salió al campo y tenían su pequeña comunidad. Esperaban ahí esperar la venida del Señor. Pero las prácticas que se hacían ahí no estaban de acuerdo a la palabra de Dios, no estaban de acuerdo a los testimonios. Ahí había adulterio, ahí había fornicación, ahí había pecado. Y estaban en el campo. Y porque estaban en el campo ya estaban salvos. No necesariamente. Les estoy hablando de este caso que ustedes van a mirar aquí en su pantalla. Es un caso muy conocido. El caso de el lugar que es conocido como el Monte Carmelo.
allá en el estado de Texas, un grupo que se llamaba Adventistas guardaban el sábado. Salieron de la Corporación Adventista en 1930. Hicieron su propio establecimiento fuera de la ciudad. Tenían ellos a un llamado profeta. Pero lo que se practicaba ahí en ese lugar no era de acuerdo a la Biblia y no era de acuerdo a los testimonios. Ahí se practicaba adulterio, ahí se practicaba la fornicación, ahí habían armas de fuego, ahí había mentira, ahí había robo, ahí había abuso de niños. ¿Y qué? Solo porque estaban en el campo ya estaban salvados, no necesariamente. ¿Qué ocurrió en este lugar cuando pasaron los años después de la muerte de su profeta Víctor Tacho Jútez y se levantó un profeta que se autoproclamó líder de la rama de los davidianos en 1993, donde estaba dirigiendo este lugar y donde ellos se consideraban singulares porque estaban fuera de la ciudad. Pues vamos a mirar, mis apreciados hermanos, que aquí, en este lugar, aunque estaba fuera de la ciudad, se hacían las más grandes aberraciones. Ahí hubo una matanza. Este señor que usted mira ahí no tenía solamente una mujer, tenía varias mujeres. Ahí, quien su fundador fue Víctor Tacho Jútez, y de acuerdo a los testimonios y las evidencias, también tenía prácticas que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí se practicaba pecados que a la luz de la gente que estaba afuera no los miraba, pero estaban quedando registradas en los registros del cielo, en los registros del tribunal celestial. Y ahora te hago la pregunta, solo porque estaban fuera de la ciudad, ¿ya estaban salvados? Ahí estudiaban la palabra de Dios. Ahí se practicaba la reforma pro salud. Ahí tenían un templo. Pero miren qué más tenían ahí también. Entonces, no necesariamente porque esté yo fuera de la ciudad, soy ya salvado. ¿Sabes tú que hoy en día de igual manera hay muchas aberraciones que se están cometiendo en el campo? De hermanos que guardan el sábado, de hermanos que cargan la Biblia, de hermanos que guardan la reforma pro salud, pero se transgrede la ley. Y el transgredir la ley, la Biblia dice que todo aquel que comete pecado transgrede la ley. Y la Biblia nos dice que ningún transgresor de la ley entrará al reino de los cielos. Y así como en el monte Carmelo, que se cometían estas aberraciones y estas abominaciones y se transgredía la ley de Dios, no era una garantía que estuvieran salvados. De igual manera, encontramos nosotros que hay gente que vivió fuera de la ciudad y que sí se va a salvar. Hay gente que vivía retraída de la ciudad y gente que murió aquí en los Estados Unidos de Norteamérica viviendo fuera de la ciudad y se va a salvar. Tenemos el ejemplo
de alguien que ustedes conocen. Este es el ejemplo de la mensajera del Señor. Ella vivió fuera de la ciudad. Y ella vivía lo que escribía. Y vamos a mirar nosotros que cuando ella vivía fuera de la ciudad, tú vas a mirar que ella se va a salvar. Y encontraremos nosotros, para que tú mires la diferencia, que aunque tú estés en el campo, te puedes perder. Y también tú puedes estar en el campo y te puedes salvar. Pero eso es de acuerdo a si obedeces los mandamientos de Dios. Aquí les coloqué este video para que conozcamos un poco más la diferencia entre salir al campo y la diferencia entre establecer escuelas y sanatorios fuera de las ciudades. Tú vas a encontrar que aquí en la casa de la hermana White no había una escuela tipo Madison, ni había una escuela tipo Battle Creek, ni tampoco había un sanatorio tipo Battle Creek o un sanatorio tipo Madison. Ella tenía ahí su casa donde ella vivía, fuera de la ciudad. Ella tenía su tierrita aquí en California, donde ella plantaba, donde ella tenía sus hortalizas, donde ella tenía sus viñeros. Y ahí vamos a encontrar que ella vivía fuera de la ciudad. Vivía retraída. Y ella se va a salvar. Está descansando. Está esperando a que la voz de Dios la llame al despertar. Y entonces estamos mirando dos tipos que viven en el campo. Tanto unos que se van a salvar como otros que se van a perder. Aquí vamos a mirar cómo ella tenía su jardín. Ella tenía plantíos. Ella murió aquí en California. Fue enterrada en Michigan, en Battle Creek, Michigan. Ahora te hago la pregunta. Porque ella, desde 1893, cuando comenzó a escribir más claramente y decididamente de salir de las ciudades, ella se va a perder. O te hago la otra pregunta. ¿Elena de White se va a perder porque no salió de los Estados Unidos? ¿Qué respondes? ¿Cuál es tu respuesta? Y es que la salvación depende de nuestro Señor Jesucristo y de la obediencia que nosotros tengamos a nuestro Señor Jesucristo. La salvación depende también de que nuestras vestiduras no estén manchadas con una mancha de pecado, de que nuestras vestiduras reflejen el carácter de Cristo. Yo he conocido gente que vive en el campo y créeme que no refleja el carácter de Cristo. Y he conocido gente que vive en el campo que refleja el carácter de Cristo. Tanto he conocido gente en la ciudad que refleja el carácter de Cristo, como he conocido gente en la ciudad que no refleja el carácter de Cristo. Así de igual manera, muchos me pueden mirar a mí que ni siquiera reflejo el carácter de Cristo. Otros me pueden mirar y pueden decir que tal vez me estoy acercando cada día más al carácter de Cristo. Otros te los pueden estar diciendo a ti. Entonces, estamos dejando en claro
que ya sea que estés en el campo o estés en la ciudad, te puedes salvar o te puedes perder. Hay una gran declaración que vamos a mirar. Tú quieres conocer más acerca de la diferencia entre salir de las ciudades, entre establecer escuelas y sanatorios de acuerdo a como manda la Biblia y de acuerdo a como mandan los testimonios. Tú quieres salir al campo y saber cómo vivir en el campo. Tienes que leer la Biblia, tienes que leer los testimonios, pero también tenemos un ejemplo claro de alguien que vivió fuera de la ciudad, la mensajera del Señor, la hermana Elena Harmon de White. Y vamos a mirar que ahora, habiendo dejado en claro que tanto puedes estar en la ciudad y perderte, como puedes estar en la ciudad y salvarte, como puedes estar en el campo y perderte, también puedes estar en el campo y salvarte. Vuelvo a repetir, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y tanto los que estén en la ciudad como los que estén en el campo van a ser juzgados por la misma ley de la libertad. Todos seremos juzgados, no importa dónde estemos, donde hayamos vivido. Y hemos mirado que tanto en el campo como en la ciudad, el Señor les dirá, muchos en aquel día, Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? Eso se hace en el campo y eso se hace en la ciudad. Y el Señor va a responder, no os conocí, tanto a muchos que vivieron en el campo como a muchos que vivieron en la ciudad. Apartaos de mí, obradores de maldad, como muchos que viven en el campo y muchos que vivimos en la ciudad. Porque Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, los que sean salvos en Cristo Jesús y por la sangre del Cordero de Dios, ya sea que estén en el campo o ya sea que estén en la ciudad, tienen que reflejar el carácter de Cristo y tienen que reflejar que son la sal de la tierra y la luz del mundo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vosotros, dice Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y ahora mira lo que dice el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Delante de quién? Delante de los hombres. Tu luz tiene que alumbrar delante de los hombres, sea que estés en el campo, sea que estés en la ciudad. Tienes que ser una luz. Tienes que reflejar el carácter de Cristo. No se tiene que encontrar ninguna mancha en la vestidura blanca. Sigue diciendo la palabra de Dios. Para que vean vuestras buenas obras. Esas obras se tienen que mirar tanto en la ciudad como en el campo. No es que solamente las vas a mostrar allá en el campo y cuando llegues a la ciudad vas a mostrar otras obras. O cuando llegues a la ciudad vas a mostrar un carácter y cuando estés en el campo vas a mostrar otro carácter. No, es el mismo carácter, la misma luz. Ya sea que estemos en el campo o estemos en la ciudad, tenemos que ser, como dice aquí, tenemos que ser luz delante de los hombres y tenemos que tener buenas obras delante de esos hombres, ya sea que estemos en el campo o en la ciudad. Y mira lo que dice aquí: y glorifiquen
a vuestro Padre que está en los cielos. Ya sea que estés en el campo o ya sea que estés en la ciudad, tienes que glorificar a Cristo. Tienes que glorificar a el Padre. ¿Y qué significa glorificar al Padre y a Cristo? Mira lo que dice la palabra de Dios aquí en el libro de Apocalipsis acerca del mensaje del primer ángel. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 7, donde nos habla de una gloria. Donde el ángel dice, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria. En otras palabras, obedeced a Dios, guardad sus mandamientos. Y a través de la observancia de los mandamientos, estés en la ciudad o estés en el campo, tenemos que, como dice la Biblia, temed a Dios y dadle gloria. Ya sea que estemos en la ciudad o estemos en el campo, tenemos que darle gloria a Dios. ¿Y qué significa darle gloria? Aquí mismo en la Biblia de estudio, en Mensajes Especiales número 16 de 1890 dice, dar gloria a Dios es revelar su carácter en el nuestro. Ya sea que estés en la ciudad o estés en el campo, tienes que darle gloria a Dios. ¿Y cómo es que le damos gloria a Dios? Reflejando su carácter. Ahora, vamos a mirar nosotros algunas declaraciones de la mensajera del Señor. ¿Qué significa ser luz delante de los hombres? ¿Qué significa ser luz en el campo? ¿Y qué significa ser luz en la ciudad? Mira lo que ella dice. La iglesia, esos hombres que son luz, esos hombres que reflejan el carácter de Dios, esos hombres y mujeres que son fieles a Dios, tanto en el campo como en las ciudades, dice la mensajera del Señor en el libro Hechos de los Apóstoles, página 9. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Y ya sea que estés en el campo o estés en la ciudad, fue organizada, fue levantada por Dios para servir. ¿Para servir a quién? ¿A mí mismo? No, para servir al prójimo, así como lo hizo Cristo. ¿Y qué significa servir? Y sumisión de la iglesia, tanto de los que están en la ciudad como de los que están en el campo, es la misión, es la de anunciar el evangelio al mundo. Esos son los hombres que andan en la luz, como dijo el evangelio de Mateo, donde miramos que nos dijo que nosotros somos la luz del mundo. Y ahora miren, ¿quién es esta iglesia que es el medio señalado por Dios y que su misión es tanto esté en la ciudad como esté en el campo? Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia, la que está en el campo y la que está en las ciudades, reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos el despliegue final y pleno del amor de Dios. Así que hay una iglesia. ¿De dónde es que el Señor va a llamar a su iglesia? Vamos a leerlo. La Biblia dice ahí en Apocalipsis capítulo 14, ¿de dónde es que Dios va a llamar a su iglesia?
y la va a llamar de donde se ha dado el mensaje de los tres ángeles. Y resulta que el mensaje de los tres ángeles, mira dónde se va a dar. Apocalipsis capítulo 14 y versículo 6. Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Así que el mensaje de los tres ángeles se va a dar en todo el mundo, y eso incluye las ciudades y eso incluye los campos. Así que no solamente el evangelio va a ser predicado en el campo, tiene que ser predicado también en la ciudad. ¿Y de dónde es que el Señor va a llamar a sus fieles observadores de los mandamientos de Dios? Aquí mismo lo da la respuesta, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Ese juicio ha venido para todos los que están en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. De ahí va a ser llamado todo el remanente fiel y verdadero, los que salgan victoriosos de la hora del juicio, los que salgan victoriosos de la obediencia y la observancia de los 10 mandamientos. Los que, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 7, y ahora leeremos el versículo 9, cuando Juan mira a toda esta multitud que ha sido redimida. Mira de dónde los mira Juan. Apocalipsis 7:9 dice: después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. ¿De dónde fueron llamados estos redimidos? Fueron llamados de las ciudades, naciones, pueblos, lenguas, tribus. Fueron llamados tanto de el campo como de las ciudades, y están delante del trono de Dios y le rinden gloria, honor y honra a Dios y al Cordero, porque fueron salvos por gracia a través de la sangre del Señor Jesucristo. Una de las cosas que como iglesia, esa iglesia que es el medio señalado por Dios, mira lo que dice la mensajera del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 23 y 24. Bifocos, aquí están los que alumbran en medio de las tinieblas. Bifocos de la luz que brillaban. ¿Desde dónde dice la mensajera del Señor? Desde las ciudades y los pueblos y en las montañas y los llanos. ¿De dónde es que Dios va a llamar a su gran multitud? Esa multitud que estará delante del trono de Dios. Desde las ciudades, los pueblos, las montañas y los llanos. Y miran por qué los llama Dios a que vayan a Él. La palabra de Dios era obedecida. ¿En dónde? Oh, en las ciudades, en los pueblos, en las montañas y en los llanos. La palabra de Dios se puede obedecer donde tú te encuentres, si eres fiel a Dios. Daniel salió de su zona de confort cuando estaba en Jerusalén. Y cuando fue llevado cautivo a Babilonia, salió de su zona de confort. Pero ese cambio no alteró su carácter. Ese cambio no alteró su obediencia a los mandamientos de Dios. Ese cambio no alteró la obediencia al Cordero de Dios. Ese mismo Daniel que era allá en Jerusalén, era el mismo Daniel que estaba ahora en Babilonia.
Y ese mismo Daniel que era fiel allá en Jerusalén, era fiel en Babilonia. Daniel no cambió por haberse cambiado de un lugar a otro. Daniel siempre fue el mismo Daniel. Y así de igual manera dice la mensajera del Señor. La palabra de Dios era obedecida y como resultado en cada ciudad y cada pueblo, ¿qué dice la mensajera? Se levantaba monumentos a su gloria. ¿En dónde se levantaban estos monumentos? ¿Solamente en el campo? No, señores. Los monumentos se levantan donde Dios llama al pecador caído y lo restaura a su imagen y semejanza por la gracia divina y por la sangre del Cordero. Y ahora mira lo que dice: su verdad era proclamada en todo el mundo. No solamente en las ciudades, ni tampoco solamente en las montañas, ni tampoco solamente en los pueblos. Su verdad era proclamada en todo el mundo. Esa es la razón de nuestra existencia como iglesia, proclamar la palabra de Dios. ¿Saben qué le han metido a la gente cuando se va al campo? Miedo. Y se van a refundir allá al campo. Ese no es el propósito de Dios para ir al campo. El propósito de Dios, conforme vayamos desarrollando los siguientes temas, vamos a mirar que hay mucho más de lo que nosotros pensamos. Muchos se van al campo solamente porque tienen miedo a no poder comprar ni vender. Muchos se van al campo solamente porque tienen miedo a la ley dominical. Pero la Biblia enseña que va a haber un grupo de mártires que van a morir por la causa de Cristo. Y esos mártires, de acuerdo a la mensajera del Señor en el libro Maranata, van a ser encarcelados. Van a ser enjuiciados en las ciudades y van a ser muertos en las ciudades por manos impías. Así que no necesariamente porque estés en el campo ya estás salvo, ni tampoco necesariamente porque estés en la ciudad estás perdido. Vamos a mirar qué más nos dice el testimonio, porque aquí estamos a la ley y al testimonio, no a lo que los hombres dicen, no a lo que yo digo, sino a lo que dice la palabra de Dios y los testimonios. Mira otra cita que dice la mensajera del Señor. ¿Para qué fuimos llamados? Desde el día en que escogimos a Cristo. Fuimos llamados para iluminar las ciudades y los campos. Dice la mensajera del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 112. No hemos de hacer todo lo que podamos para adelantar la obra en nuestras grandes ciudades. ¿Qué vas a hacer con esa cita, mi apreciado hermano? Si ya te fuiste a refundir al campo y ni siquiera quieres salir a predicar el mensaje de los 3 ángeles, no estamos desobedeciendo la orden de Dios. Miles y miles de personas que viven a nuestro alrededor, ¿dónde? En las ciudades, necesitan ayuda de diversas formas. Recuerden los ministros del Evangelio que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros, mis apreciados hermanos, sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?
Para eso fuimos llamados. Ahora vamos a mirar una cita y quiero que la analices bien y me digas qué está diciendo el espíritu de profecía aquí. Mira lo que dice. En manuscritos inéditos, el tomo 10, en la página 26. ¿Qué dice el testimonio? No lo que dice el pastor, no lo que dice el hombre, no lo que dice tu pastor favorito, no lo que aún diga tu propio pensamiento. No, ¿qué dice el testimonio? Porque eso es lo que nos debe de importar. Porque muchos por rechazar el testimonio, y cuando digo rechazar, no es necesariamente que no creas en él, sino que toma ciertos pasajes solamente de la Biblia y del espíritu de profecía para acomodar tu teoría que resulta ser humana, pero no bíblica ni dirigida por el espíritu de profecía. Mira lo que dice la mensajera. Algunos deben quedarse, ¿en dónde? En las ciudades. ¿Por cuál motivo? ¿Por cuál razón? Por la razón que venimos a la existencia, con el objetivo de dar la última nota de advertencia. ¿Quiénes se van a quedar en las ciudades? Y estos que van a estar dando la nota de advertencia, que van a estar siendo fieles a la predicación del mensaje de los tres ángeles, que van a estar desenmascarando los pecados de Babilonia, que van a estar denunciando al papado, al cuerno pequeño, al falso protestantismo apóstata. Aquellos que van a estar ensalzando la ley de Dios, que van a estar ensalzando a Cristo, que van a estar enseñando la observancia del cuarto mandamiento del sábado, que van a estar predicando la reforma pro salud. Algunos de estos siervos, algunos de estos ministros, algunos de estos laicos, algunos de los pastores, cuando Dios, porque es Dios el que dice, no es el hombre, no es el pastor, no es la iglesia, es Dios el que da la orden y es el que te va a decir a ti directamente cuál es la obra que tú tienes que hacer. Y si Dios te dice a ti personalmente e individualmente que te tienes que quedar porque tu obra es predicar el mensaje de los tres ángeles sin miedo y sin temor, aún así tengas que perder la vida, te tienes que quedar, aún así no quieras, como le dijo a Jeremías. Jeremías quería una esposa. Jeremías quería una casita, Jeremías quería un hogar, pero Dios le dijo rotundamente: Jeremías, tú no te vas a casar, ni tampoco vas a tener casa, porque yo te he escogido por profeta el día de hoy, para derribar, para destruir, para levantar. Así que no todos se van a ir de las ciudades, porque Dios mismo les va a decir cuál es la obra que tienen que hacer. Y aquí dice la mensajera del Señor, no lo digo yo. Algunos, dice la mensajera del Señor, deben quedarse en las ciudades con el objetivo de dar la última nota de advertencia. Estos que se queden en las ciudades, mira lo que dice la Biblia aquí en Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 9, 10 y 11. Estos que se queden en las ciudades, algunos van a pasar por esta experiencia, pero Dios mismo les dará de su espíritu para que puedan soportar esta prueba. Así como Dios se la dio a Jeremías, como Dios se la dio a Daniel, como Dios se la dio a Pablo, como Dios se la dio a Pedro, que fueron muertos en las ciudades. Pablo fue decapitado por Roma. Pedro fue decapitado por Roma. Y estos que se queden en las ciudades
bajo la dirección de Dios, van a pasar lo que dice Apocalipsis 6, versículo 9 al 11. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y el Señor responde, le dice: y les fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos. Y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Por qué mueren estos? Por lo que dice aquí, porque tienen un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es dar la última nota de advertencia. Es denunciar a la imagen de la bestia. Es denunciar al papado. Es advertirle al mundo que viene una ley dominical. Es advertirle al mundo que tenemos que cambiar nuestra reforma en el comer. Es advertirle al mundo que hay un día de reposo, el cual el papado ha cambiado. Es decirle al mundo que hay un juicio investigador, el cual se está llevando a cabo en este momento, y que todos ellos van a ser juzgados por la santa, buena y agradable ley de Dios. Hoy en día, muchos se van al campo y solamente piensan en ellos y se olvidan de la obra que Dios nos ha encomendado en esta hora tan dura, en esta hora que nos ha tocado vivir, donde la apostasía omega está todo lo que da. Y esa apostasía omega incluye al papado, al falso protestantismo, a la iglesia adventista. Nos ha tocado vivir en un tiempo tan duro y a la misma vez solemne, y que tenemos que dar la última nota de advertencia. Entonces, que te quede claro, es Dios el que te va a decir, no el hombre, no tu pastor favorito. Es Dios el que te va a decir si tienes que ir al campo o te tienes que quedar en la ciudad. Y no necesariamente porque estés en el campo ya eres salvo, ni necesariamente porque estés en la ciudad estás perdido, ni necesariamente porque te quedes en Estados Unidos estás perdido. Es Dios el que tiene la última palabra para decir quién se salva y quién se pierde. Es Dios el que tiene esa última palabra. Y esa autoridad Dios no se la ha dado a ningún hombre. Porque allá en el juicio investigador, allá en ese cielo donde se está llevando a cabo el juicio, allá se va a dictar quién es salvo y quién es perdido. Y allá en ese registro, muchos que vivimos en las ciudades no pasaremos el examen y nuestro nombre no va a ser incluido en el libro de la vida. Pero también muchos que viven en el campo no van a pasar la prueba y sus nombres, no porque estén en el campo, van a quedar registrados en el libro de la vida. Y de igual manera, muchos que viven en las ciudades, allá en los registros del cielo, se va a registrar en el libro de la vida que pasó la prueba y su nombre quedará registrado en el libro de la vida. Pero también muchos que viven en el campo pasarán la prueba ante el gran tribunal de Dios y sus nombres van a quedar registrados en el libro de la vida. ¿Ves la gran diferencia? La salvación viene porque aceptes a Cristo y guardes sus mandamientos, estés donde estés.
Lo único que te puedo decir es que busques el consejo de Dios, no de los hombres, para tomar esta decisión. Vamos a analizar ahora algunos puntos, algunos consejos donde debemos de ser cautelosos, cuidadosos, buscando la sabiduría del cielo, no de los hombres. Debemos de buscar personalmente, sí, tú, porque está en juego tu vida espiritual, está en juego tu vida eterna. Y no solamente la tuya, está en juego la vida de tu esposa, la vida de tus hijos. Y eres tú el que personalmente tienes que buscar con tu familia. Sí, bajo la dirección de Dios, si salir al campo o quedarte en la ciudad. Es la dirección de Dios la que te va a decir. Mira lo que dice la mensajera del Señor en Manuscritos Inéditos, tomo 10, página 26. Algunos deben quedarse en las ciudades con el objetivo de dar la última nota de advertencia. Unos se quedan, otros se van. Podríamos quedarnos como un mensajero y establecernos en las ciudades donde no se conoce la verdad presente, donde no se predica el mensaje de los tres ángeles, donde los pastores que se han convertido en perros mudos no dan el mensaje solemne de la advertencia del día de hoy. Podemos establecernos para dar este mensaje. ¿Qué dice la mensajera? Mira lo que ella dice. Algunos se tendrán que mudar a la ciudad porque hay una razón. Habrá laicos, ¿quiénes laicos? Que se mudarán a ciudades. Oh, pero hoy en día lo que la gran mayoría quiere es salir, mientras toda esta alma que está aquí en las ciudades está pereciendo, mientras toda esta gente que no conoce el mensaje de los tres ángeles, no hay quien les predique, mientras todos estos miserables pordioseros, no hay quien les dé un pedazo de pan. Todo porque sus diezmos y sus ofrendas las están utilizando solamente para comprar ladrillo, para comprar cemento, para comprar lámina, cuando todo eso también se va a podrir cuando venga la venida del Señor. Mientras las almas aquí perecen, porque no hay quien los visite, porque no hay quien les hable, porque no hay quien les enseñe, porque no hay quien les tienda una mano, porque todos somos egoístas y pensamos solamente en nosotros y nos olvidamos que Cristo no pensó en él. Cristo pensó en las almas. Cristo pensó en ti. Cristo pensó en mí. A tal grado que tuvo que dejar su cielo, su trono, su majestad para venir a esta ciudad miserable, llena de pecado y corrupción, para que tú y yo obtuviéramos la salvación. Así estamos muchos. No queremos dejar nuestra comodidad en el campo. No queremos hacer la obra de Dios. Pero habrá algunos que se tendrán que sacrificar por la obra de Dios. Aún así, ellos quieran salir al campo. Porque muchos quisieron salir, pero fue Dios quien les dijo: tu obra es aquí, no es allá. Por eso esto de la salida al campo no es una decisión que tiene que ser tomada por el consejo de otro hombre o de otra mujer. Eso de la salida al campo no es tomar decisiones por emoción y sentimentalismo. No es tomar decisiones bajo la dirección del corazón, porque el corazón es engañoso.
Esto de tomar la decisión de salir al campo o quedarte en la ciudad es una decisión personal entre tú y Dios, y es una comunicación entre tú y tu familia y Dios. No porque la mayoría se vaya al campo, nos vamos a ir también. Ahorita vamos a mirar cómo muchos se fueron al campo y solamente se fueron para su desgracia. Miramos el caso de David Koresh. Y hay muchos ahorita, como el caso del puesto de avanzada allá en Mitepec, Puebla. Solamente se fueron para estar igual que David Koresh ahí en el Monte Carmelo. Porque así como miraste a David Koresh, así andan en ese puesto de avanzada. Para eso solamente se fueron. Mira lo que dice la mensajera del Señor ahora. Habrá hombres capaces. Y mira lo que ella dice. Dios nos pide que no limitemos la obra solo a unos pocos lugares, sino que proclamemos el mensaje de la verdad presente en todas las ciudades. Donde quiera que exista un lugar para la verdad, donde quiera que exista, mi hermano, y ese lugar puede ser el campo, como también puede ser la ciudad. Ese lugar puede ser un pueblo, una montaña. Donde quiera que exista un campo para predicar la verdad, tenemos que predicarla porque somos la luz del mundo. Y debemos de tener hombres, dice la mensajera del Señor, que sean capaces de presentar sus enseñanzas con un poder y una convicción que alcance a los corazones. No hay que titubear. Y tú no titubeas y no puedes titubear cuando estás afianzado en un escrito está. Vamos a mirar que la mensajera del Señor dice en la Review Herald del 21 de abril de 1896, que ya sea que estemos en la ciudad o ya sea que estemos en el campo, mira lo que dice. Pero hay perlas perdidas en ellas. ¿Dónde? En las ciudades, cuyo valor no podremos conocer a menos que las busquemos afanosamente. Podría haber 100 trabajadores donde ahora hay solo uno. Aquí encontramos que la señora y la mensajera del Señor nos llama a que donde hay uno, haya 100 trabajadores que busquen de manera diligente, devota y comprometida esas perlas que están enterradas en el basurero de las ciudades. Alguien nos comenta y nos está diciendo que Enoc vivía fuera de la ciudad, pero se les olvida que también en los tiempos de Enoc y en los tiempos de Noé había gente viviendo en las ciudades. El llamado de Dios a Noé y a Enoc, especialmente a Enoc, fue Dios quien lo llamó personalmente. Y fue Enoc quien recibió directamente la orden de Dios. Mientras que Enoc se los llevaba, otros sabían aquí abajo que les estaban enseñando, porque era un conjunto. ¿Cómo es que Enoc se los llevaba a la montaña? Porque aquí abajo habían otros que estaban trabajando. ¿Cómo es que tú has llegado al campo si no es porque otros trabajaron en las ciudades para que tú conocieras este mensaje? Así de igual manera, muchos estamos trabajando en las ciudades, mientras otros están trabajando en el campo. Y mientras nosotros predicamos este mensaje en las ciudades, otros están predicando en el campo y están viniendo para llevarse algunos al campo. Es la misma experiencia, es exactamente lo mismo.
No solamente podemos, como dice la mensajera del Señor, enfocarnos solamente en un área. La tierra es el mundo, dice ella. Y donde haya un espacio donde se pueda predicar la verdad, se tiene que predicar. Y mira lo que ella dice. Nos dice que debemos de ir a buscar a esa gente que está enterrada en el basurero. Mira qué más dice. La Review and Herald del 12 de agosto de 1902. Me dirijo a los creyentes que viven en nuestras grandes ciudades. ¿Que viven en dónde? En las grandes ciudades. No está diciendo ciudades, hermano. Dice grandes ciudades. Dios los ha hecho depositarios de la verdad. ¿Dónde? En esas grandes ciudades. ¿Y por qué es que nos ha hecho depositarios de esas grandes verdades? No para que las retengan, sino para que la impartan a otros. Deben visitar, dice aquí, de casa en casa. ¿Dónde? En esas grandes ciudades. Y enseñarles la verdad. Dice ella, deben visitar de casa en casa esas grandes ciudades como fieles mayordomos de la gracia de Cristo. Hoy en día eso es lo que nos hace falta aquí. Donde solamente hay un obrero, debería de haber 100, dice ella. ¿Saben algo que ocurre lamentablemente? Cuando salimos de la corporación adventista, nos volvimos flojos. Por eso nuestras iglesias están pobres. Yo recuerdo a algunos hermanos que ahorita están fuera de la corporación. Cuando estaban allá en la corporación, nadie los detenía. Se movían de un lugar a otro, puntuales en la iglesia. Salían a repartir literatura. Había reuniones para recibir el sábado. Se visitaba a los hermanos. Esos laicos levantaban la voz cuando miraban la apostasía que estaba entrando a la corporación. Invertían en la obra. Se gastaban en la obra. Y he visto a tantos de esos laicos que han salido de la corporación. Y entre ellos me cuento yo, que nos hemos vuelto flojos a tal grado que ya no queremos hacer nada. Llegamos tarde a la iglesia. Nos tienen que andar empujando para que prediquemos. Les cuesta llegar temprano a la iglesia. Les cuesta trabajo asumir un cargo en la obra de Dios. Les cuesta dar los recursos de Dios para comprar Biblia, para comprar libros. A veces siento que hasta vergüenza tienen de salir a repartir literatura. Cuando antes no era así. Parece que a veces el salirnos nos ha enfriado y hemos dejado de hacer nuestra labor. Ya no visitamos a las almas. Ya no hacemos la obra que nos toca hacer. Ya no enseñamos la verdad. Las verdades que conocemos no las queremos enseñar.
tenemos miedo de decirle a la gente la verdad. Pero aquí dice que van a haber algunos que sí van a trabajar. Dice la mensajera del Señor, no lo digo yo, lo dice ella. Durante 7 años, acerca de los mártires que viven en las ciudades. Y aunque la hermana aquí está comentando que la obra de sostén propio está relacionada con la salida al campo, claro que sí está relacionada. Y yo no estoy diciendo que no salgas al campo, pero hay una razón por la cual salir al campo, y esa la vamos a mirar en nuestra próxima presentación. ¿Cuáles son las razones para salir al campo? ¿Y cuál es nuestro deber cuando estemos en el campo? Pero esa orden no te la va a dar un hombre, ni te la va a dar una mujer, ni te la va a dar un pastor. Esa orden va a venir de Cristo, de Jesús, de Dios. Y de igual manera, como les estoy mostrando aquí en la cita, los que se queden en las ciudades es porque Dios así lo ha declarado. No el hombre, no la mujer, no el pastor, es Dios. Y hay muchos en el sostén propio que Dios les va a dar la oportunidad de que salgan de las ciudades y se vayan al campo. Pero hay muchos también que se tendrán que sacrificar para seguir dando el mensaje en las ciudades. Y no porque no salgan al campo están perdidos. Hay muchos en el sostén propio también que están fuera de las ciudades y no se van a salvar. Y hay muchos del sostén propio que van a predicar en las ciudades. Y gran sorpresa que se van a llevar porque van a ser salvos. Les vuelvo a repetir, en nuestra próxima presentación vamos a mostrar cuáles son las razones para salir al campo y de quién debemos de pedir la dirección. Y también vamos a mirar cuáles son las implicaciones de quedarnos en la ciudad. Y no lo voy a decir yo, lo va a decir la Biblia y el espíritu de profecía. Mira lo que dice el conflicto de los siglos. Durante 7 años allá en Jerusalén, durante 7 años un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha. Voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Estaba dando el mensaje de advertencia de las calamidades que venían en la ciudad de Jerusalén. Y mira lo que escribe la mensajera del Señor. Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. Oh, ahí está el carácter de Cristo, reflejado en un hombre que por 7 años anduvo recorriendo las calles de Jerusalén. Y cuando lo encarcelaron, cuando lo azotaron, no dijo, aquí me voy a autodefender. Aquí es ojo por ojo y diente por diente. No, él dijo que ni una sola queja salió de sus labios. Como fiel mártir y como fiel conocedor de Dios, soportó a los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían. No contestaba sino con estas palabras:
Ay de Jerusalén, ay, ay de sus moradores, y sus tristes presagios no dejaron de oírse, sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. ¿Dónde murió este hombre? Murió ahí donde tanto tiempo predicó por 7 años. Ahí encontró la muerte. Muchos de los predicadores del mensaje del tercer ángel, cuando la cosa se ponga de verdad fea, va a haber mártires aquí en los Estados Unidos, y va a haber mártires en México, y va a haber mártires en Guatemala, y va a haber mártires más al sur. En cada país va a haber mártires. Y esos mártires, algunos van a caer en manos de sus enemigos en las ciudades, y van a ser encarcelados, y van a ser azotados, y van a ser insultados, y van a ser llevados ante los tribunales, y algunos perderán la vida por la predicación del evangelio. Cuando nosotros tomemos esta decisión, que es una decisión personal, no lo voy a decir yo, lo va a decir el testimonio. Mira lo que dice la mensajera del Señor, no yo, es la profeta. Número 1, Mensajes Selectos, tomo 2, página 415. Que todos tomen, ¿quiénes todos? El tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones, para que no sean como el hombre de la parábola, que comenzó a edificar y luego fue incapaz de terminar. No debe realizarse ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese movimiento y sus resultados. Todo debe ser tenido en cuenta. Oh, no es a las carreras, no es por impulso del corazón, no es bajo dirección de emociones, no es bajo la dirección del sentimentalismo, o no es como lo hace David Gay, que cada vez está colocando fechas para la ley dominical y la gente corre inspirado por esas fechas que pone, y la gente sale al campo por emoción, por sentimentalismo, por el deseo, el temor, y no piensa lo que hace. La cita es bien clara. Que todos tomen el tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones. Mira lo que ella dice aquí. Tiene que ser sin prisas. Y cuando digo sin prisas es que ya lo quieras hacer de un día para otro. Puede haber personas que se apresuran a hacer una cosa y que se comprometen en negocios acerca de los cuales no saben nada. Dios no requiere que se haga esto. Pensad con sinceridad y oración, y estudiad la Biblia cuidadosamente y con oración, teniendo la mente y el corazón despiertos para oír la voz de Dios. Comprender la voluntad de Dios constituye una gran cosa. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros analizamos más profundamente esta cita, que debemos de analizar
y que no debemos de realizar ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese movimiento y sus resultados, y todo debe ser tenido en cuenta. Tienes que consultar bien cuidadosamente a dónde te vas a ir a meter. Tienes que conocer el área, el lugar. Tienes que conocer la tierra. Tienes que conocer el clima. Tienes que conocer las estaciones del año en ese lugar. Te lo digo porque a veces, y esto es un caso real, cuando salieron unos hermanos y se fueron al campo, el clima de ese lugar no les favoreció a ellos. Llegaron, se enfermaron y todo el tiempo estaban enfermos. A tal grado que hubo un tiempo en que ya no podían salir de ese lugar porque se les bajaba la presión. Por eso no es solamente de decir me voy al campo. Y esto es como dice aquí la otra cita de la mensajera del Señor. Podemos apresurarnos a veces. Dice, puede haber personas que se apresuran a hacer una cosa y que se comprometen en negocios acerca de los cuales no saben nada. Oh, eso nos puede pasar a nosotros, hermanos. Meternos en una cosa y no saber absolutamente nada. Es como que si nos quisiéramos meter a levantar una escuela de sostén propio y ni siquiera sabemos nada de cómo dirigir una escuela de sostén propio. Es como que si quisiéramos levantar un sanatorio y ni siquiera sabemos nada de cómo se corre un sanatorio. Es como que si quisiéramos salir al campo y ni siquiera sabemos sembrar un tomate, unas papas. Es como que si quisiéramos salir al campo y nunca en nuestra vida hemos agarrado una pala, un pico. Es como que si quisiéramos salir al campo y ni siquiera salimos a caminar aquí en el área donde vivimos. No es nada más de decir salgo. Dios no requiere que se haga esto. Y aquí viene a quién debemos de ir. Pensad con sinceridad y oración. Pensad, dice, con sinceridad y oración. Aquí hay una relación personal. Y estudiad la Biblia cuidadosamente y con oración. Es tu relación personal para tomar una decisión personal. Y estudiad la Biblia cuidadosamente y con oración, teniendo la mente y el corazón despiertos para oír la voz de Dios. Es una relación personal, hermano, hermana. Comprender la voluntad de Dios constituye una gran cosa. Dios nos ha dejado un libre albedrío. Yo no puedo dirigir la mente de otro hermano, ni otro hermano puede dirigir mi mente. Es Dios quien la tiene que dirigir para que yo haga su voluntad. No es el hombre, no es el pastor, no es la iglesia, es Dios. Aquí mismo en Mensajes Selectos, página 416, ahora el párrafo 2, dice que debemos de evitar el fanatismo. En este asunto debe haber una dirección sabia y todos, mira lo que dice la Biblia, no lo que dice el hermano Amado o lo que diga X hermano. No, mira quién debe de dirigir
tu decisión, tu dirección. Y todos deben de actuar bajo la dirección de un consejero sabio e invisible, el cual es Dios. ¿Quién es el consejero? Es Dios. ¿Quién es el consejero del testigo fiel y de la iglesia de la Odisea? Es Cristo, el testigo fiel. Habrá instrumentos que son humanos, que lucharán por el dominio, y se efectuará una obra que no llevará la rúbrica de Dios. Ahora quiero rogar, dice la mensajera del Señor, quiero rogar que cada persona no se vuelva con demasiada intensidad y confianza hacia los consejeros humanos. No, sino que busque fervorosamente a Dios, aquel que es sabio en consejos. Someted todos vuestros caminos y vuestra voluntad a los caminos de Dios y a la voluntad de Dios. No puede ser más claro. No puede ser más claro que el que dirige, al que toma esta decisión es Dios. No es el hombre, es Dios. Cuando la mensajera del Señor ordenó que salieran de Battle Creek, porque se había convertido en una ciudad populosa y donde se había centrado la obra, ella escribió estas palabras. Dice, Mensajes Selectos, tomo 2, página 415. Me dirijo a la iglesia de Battle Creek para que actúe de acuerdo con los consejos dados por Dios. Es necesario que muchos salgan de Battle Creek y sin embargo también es necesario que tengáis planes definidos acerca de lo que haréis cuando salgáis de Battle Creek. No salgáis apresuradamente sin saber lo que estáis haciendo. ¿Qué dice la mensajera? Que debemos de tener planes definidos y cuidadosos. Planes definidos y cuidadosos. Algunos tal vez esperaban que yo solamente me iba a inclinar a salir de la ciudad. Pero no puedo desechar estas citas. Ni puedo hacer como que no existen. Ahí está escrito. Y hoy respondimos 2 palabras, 2 preguntas. Y esas preguntas eran: si me quedo en la ciudad, ¿estoy perdido? Y si salgo al campo, ¿ya estoy salvado? No necesariamente. Hay muchos que estarán en el campo y no se van a salvar. Como también hay muchos que estaremos en las ciudades y no nos vamos a salvar. Así como hay muchos que van a estar en el campo y se van a salvar. Y también va a haber muchos que van a estar en la ciudad y se van a salvar. El único que tiene la autoridad para decir quién se salva y quién se pierde no soy yo, ni eres tú, es Dios. Y eso lo va a decidir allá, en este juicio que está llevando ahora, en el gran juicio investigador. Hemos mirado
que hay gente que va a estar en el campo trabajando, preparándose, pero también hemos mirado que hay gente que va a estar en la ciudad trabajando y preparándose. Hemos mirado que Dios va a tener gente en el campo, como también Dios va a tener gente en la ciudad. Hemos mirado algunos consejos que dice la mensajera del Señor. Y aunque, como dice la hermana que nos escribió aquí, que a ella no le gusta que este servidor mencione nombres. La Biblia está llena de nombres de apóstatas. El primero, Lucifer, que se convirtió en Satanás. El segundo, Caín. El tercero, la descendencia de Caín, que ustedes van a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 10 y el capítulo 11. Encontramos nombres como Coré, Datán, Abirán. Ellos vivían en el desierto y en el desierto perecieron y se perdieron. Encontramos nombres en las Sagradas Escrituras, porque los profetas los denunciaban por nombres para que el pueblo los conociera y no fuera tras estos falsos profetas. La mensajera del Señor en sus testimonios denunciaba por nombre. Encontramos cómo denunció directamente a John Harvey Kellogg. Encontramos cómo denunció por nombre, después de caer en la apostasía, a Alonzo Trevier Jones. Encontramos que la mensajera del Señor denunció por nombre a Dudley Marvin Camray. Encontramos que la mensajera del Señor denunció por nombre a Albion Fox Ballinger. Encontramos que nuestro deber es prevenir para que no caigan en la apostasía. Denunciamos por nombre a Francisco I y ahí nadie dice nada. Denunciamos por nombre a Benedicto XVI y ahí nadie dice nada. Denunciamos por nombre a Juan Pablo II y ahí nadie dice nada. Denunciamos por nombre la apostasía de Ted Wilson y ahí nadie dice nada. Oh, pero cuando me tocan mi ídolo, cuando me tocan mi becerro de oro, ahí sí que me incomodo, ahí sí que me duele, ahí sí no quiero que mencionen nombre. El juicio de Dios no es como el juicio de los hombres. El juicio de Dios es justo y recto. No es como nuestros juicios. Por eso, no podía yo pasar por alto estas citas que he presentado hoy, donde Dios llamará a esa gran multitud para ir cerrando esta presentación. En la siguiente presentación presentaremos cuáles son los beneficios de salir al campo y cuáles son las razones para salir. Y después analizaremos cuál será el resultado de quedarnos en las ciudades. ¿Y por qué se quedarán algunos? Dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas,
que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y aclamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Y a todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por siempre jamás. Amén. Estos que pronuncian estas palabras son los que vienen de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vienen de gente que estaba en la ciudad y viene de gente que estaba en el pueblo, fuera de las ciudades. Sigue diciendo la Biblia. Y respondió uno de los ancianos diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, dice Juan, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos salieron de esa tribulación que no solamente está en el campo, sino también en la ciudad. Y que no solamente va a estar en la ciudad, sino también en el campo. Por esto salieron victoriosos, porque lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, tanto los que estén en el campo como los que estén en la ciudad. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed. En las ciudades va a haber hambre, en las ciudades va a haber sed, pero también en los campos va a haber hambre y también va a haber sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de agua, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Sí, vienen de todas partes del mundo, no solamente del campo, vienen de todas partes del mundo. Me toca finalizar. Dice aquí, en base a los testimonios que hemos leído: en tu entera decisión tenemos que tomar la decisión, los consejos. Tenemos que tener una entera decisión. Si estás solo, es entre tú y Dios. Pero si tienes familia, tienes que hablarlo con tu familia. Tienes que hablarlo con tu esposa o con tu esposo. Si tienes hijos pequeños que están a tu cargo, tienes que pensar también en ellos como familia. Y se tienen que dejar de dirigir por Dios, no por los hombres. Porque eso ya nos los dijo la mensajera del Señor. No debemos de apresurarnos, debemos de ser cuidadosos. No te dejes guiar por emociones y el sentimentalismo, porque eso no es señal que venga de Dios. No debemos de ser imprudentes, debemos de ser cuidadosos como aquel hombre que salió a construir su casa y la terminó. Debemos de buscar la sabiduría de Dios a través de la Biblia y los testimonios. Y sobre todo, como dijo la mensajera del Señor, debemos de orar en busca de oración.
Porque así decía aquí esta cita. Aquí no los decía. Y la dejo ahí en la pantalla porque es una cita inspirada por Dios. En nuestras siguientes presentaciones seguiremos estudiando acerca de estos temas. Y como dice la cita, la decisión es entre tú y Dios. Es entre mí y mi Dios. Puede ser que estés de acuerdo, puede ser que no estés de acuerdo. Pero ahí está escrito. Y yo me quedo con los escritos de la inspiración y no con las palabras de los hombres. Finalizaremos colocándoles este himno donde todos los redimidos nos encontraremos allá junto al río. Dice el himno, nos veremos junto al río. Que el Señor les bendiga a los que se han quedado hasta el final, que como siempre les he dicho, no me crean a mí, yo no soy nadie, no soy profeta, ni tengo el don de profeta. No se queden con mis pensamientos, no se queden con lo que yo diga, quédense con lo que está escrito e indaguen más por ustedes mismos. Y a la final decidan por lo que Dios les diga que tengan que hacer. Que el Señor les bendiga y les guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes, donde quiera que ustedes se encuentren. Bendiciones y que pasen bonita noche. Nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas desde el trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas
mí.